Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Kuan Yin, vengo a ti montando un gran dragón blanco. Conmigo algunos dragones más, todos batiendo sus alas vigorosamente, eliminando toda la energía de baja vibración. Estás sumergido en un gran mar de energía negativa, arrojado al desequilibrio y supuestamente para interrumpir todo el proceso. Estamos al acecho y estamos actuando. El miedo es el peor consejero en este momento. No hay necesidad de tener miedo, hay, sí, que cada uno debe elevar su vibración, que cada uno ilumina su corazón, llena el corazón de luz, porque un corazón iluminado no permite una mente no iluminada, porque es de él que salen todas las energías que se extienden por su cuerpo. Entonces llenen sus corazones de luz, cada uno tiene su propia forma, cada uno tiene su propio camino. No hay receta o fórmula para llenar un corazón de luz. Cada uno de ustedes debe llenar su corazón a su manera, con sus creencias, no esas creencias limitantes de antes, sino con el resultado de todo lo que ya has aprendido, con el resultado de todo lo que estás viviendo en este momento. Llenad vuestros corazones de luz. Al hacerlo, sus almas se elevan y salen de esta gran masa negativa que plaga al planeta. Podemos decir que es la última carta de aquellos que han gobernado este planeta durante tanto tiempo. La idea es provocar miedo, causar las peores consecuencias, provocar las peores decisiones. Pero no servirá de nada porque la luz venidera es más fuerte que todo eso. Pero nunca olvides que estás cosechando lo que has plantado. Toda esta masa negativa que ha surgido, que se ha acumulado en su planeta, proviene de lo que emanaron, lo emanaste. Así que ahora van a cosechar. No hay manera de que podamos hacer nada, no en este sentido, porque necesitas aprender a vivir las consecuencias de lo que provocas. Estamos limpiando tanto como sea posible, estamos haciendo nuestra parte, pero aún no podemos limpiar. Debido a que hay lecciones que aprender, existe toda su participación en estas lecciones, para que aprendas, para que mires todo con amor, no con ira, no con dolor. Mira todo con un corazón lleno de luz y con mucho amor, sin juicios, sin rebelión. Cada uno de nosotros está actuando alrededor de su planeta. El momento ahora es decisivo, pero todavía tenemos que esperar a que pases por las consecuencias de esta masa que has creado, para que podamos actuar definitivamente. No sirve de nada ahora tomar medidas, necesitas ver lo que has causado. Cuando usted sea consciente de lo que ha causado, actuaremos. Pero esta conciencia debe suceder en su planeta. Todo se acerca rápidamente, y pronto, la luz será única en este planeta, pero por ahora no podemos hacer nada, solo esperar. Espera que coseches lo que has plantado, espera que aprendas las lecciones, espera que mires todo con los ojos de tu corazón, no con los ojos de tu mente. Admite que cometes errores, admite que tomas decisiones contrarias a la luz, admite que has mirado tu propio ombligo en lugar de mirar a los demás. Así es su planeta, en los últimos alientos de los que han llegado aquí, pero tenemos que esperar un poco más, para que la humanidad coseche todo lo que ha plantado. Y cuando esto suceda, estad seguros, la luz vendrá con toda su fuerza y ya no actuarán aquí. Pero las lecciones necesitan ser aprendidas, necesitan ser vistas, la verdad necesita ser entendida y aceptada, así que espera. Quien quiera que llene sus corazones de luz estará por encima de todo esto, nada le alcanzará. Ahora, si permaneces con tu corazón guiado por la mente, no podemos hacer nada para ayudarte, porque serás tragado por toda esta masa. Mira dentro de ti. Enciendan sus corazones. En este momento es lo único que pueden hacer para ayudarse primero unos a otros, y luego ayudar al planeta. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.